Hola, ¿qué tal? Deseo que se encuentren muy bien. Hoy continuaremos con la sección 1.2, que trata operaciones con funciones y tipos de funciones. Hoy analizaremos la definición de una función compuesta. Dadas las dos funciones f y g, la función compuesta, denotada por f compuesta con g, está definida por f compuesta con g de x es igual a f de g de x. Y el dominio de f compuesta con g es el conjunto de todos los números x del dominio de g, tales que g de x está en el dominio de f. Esta definición indica que cuando se calcula f compuesta con g de x, primero se aplica g a x y después se aplica f a g de x. Para visualizar este cálculo, veamos la figura 1. La función g asigna el valor g de x al número x del dominio de g. La función f asigna el valor f de g de x al número g de x del dominio de f. Observe que en la figura 1, el contradominio de g es un subconjunto del dominio de f y que el contradominio de f compuesta con g es un subconjunto del contradominio de f. Para entender mejor esta definición, vayamos al ejemplo ilustrativo número 1. Si f y g están definidas de la siguiente manera: f de x igual a raíz cuadrada de x y g de x igual a 2x menos 3. Entonces la función compuesta f compuesta de g de x es igual a f de g de x. Esto es f de 2x menos 3. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 2x menos 3. El dominio de g es el conjunto de valores de x entre menos infinito y más infinito, o bien el conjunto de los números reales. Y el dominio de f es el conjunto que contiene aquellos valores de x que van entre 0 y más infinito,
considerando al 0 como parte del dominio. Puesto que tenemos un intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, por tanto, el dominio de f compuesta con g es el conjunto de números reales x para los cuales 2x menos 3 es mayor o igual que 0. O equivalentemente, el intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha que va desde 3 medios hasta más infinito. Es decir, este conjunto de valores de x mayores o iguales que 3 medios. Veamos el ejemplo número 2. Sean f de x igual a 5 sobre x menos 2. Si observan, f es una función racional, es decir, es una función que tiene una parte en el numerador y una parte en el denominador. Mientras que g de x es igual a 2x más 1. Se nos pide evaluar la función compuesta de f con g para x igual a 3, mediante dos métodos. Inciso A. Calcular el valor de la función g evaluada en 3 y utilice este número para determinar f de g de 3. Es decir, vamos a evaluar el valor de la función f en el valor de la función g de 3. Por otro lado, en el inciso B se nos pide calcular la función compuesta de f compuesta con g de x, pero se nos pide emplear el resultado para determinar f compuesta con g evaluada en 3. Veamos la primera solución, la del inciso A. Al evaluar en la g para x igual a 3, nos da un valor igual a 7. Ustedes lo pueden observar. Así que f evaluada en g de 3 es igual a f de 7. Al sustituir este valor en la función f como fue definido, va a ser igual a 5 entre 7 menos 2. O bien, f evaluada en g de 3 igual a 1. Por otro lado, veamos cómo se calcula en el inciso B. F compuesta con g de x es igual a f evaluada en g de x, lo que nos da f de 2x más 1. Al hacer la sustitución de 2x más 1 en el lugar que ocupa la x,
en la definición de la función f. Nos da que tendríamos que dividir 5 entre 2x más 1 menos 2. Al sustituir el valor de 3, nos quedaría que f compuesta con g, evaluado en 3, también es igual a 1. Aquí pueden observar ustedes la manera en cómo pueden proceder para hacer esos cálculos. Si se fijan, cualquier forma nos lleva al mismo resultado. Y este procedimiento está basado precisamente en la definición de una función compuesta. Veamos el ejemplo número 3. Dado que f y g están definidas por f de x igual a raíz cuadrada de x y g de x igual a x al cuadrado menos 1, se nos pide calcular en el inciso A la f compuesta con f misma. En el inciso B se nos pide calcular g compuesta con g. En el inciso C se nos pide calcular f compuesta con g. Y en el inciso D se nos pide calcular g compuesta con f. También se nos pide determinar el dominio en cada función compuesta. Veamos la solución. Para todos los casos, lo primero que tenemos que saber es cuál es el dominio de cada una de las funciones. El dominio de f, por la manera en cómo fue definida, son todos aquellos valores de x mayores o iguales que 0. Y el dominio de g es el conjunto de los números reales, es decir, todos los valores de x que van desde menos infinito a más infinito. Resolveremos el inciso A. F compuesta con f de x, por definición, es igual a f de x. Es decir, f de raíz cuadrada de x. Al hacer la sustitución de raíz cuadrada de x en la función original, definida como raíz cuadrada de x, nos quedaría como la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de x. Algebraicamente, esto significa la raíz cuarta de x. El dominio de esta función de f compuesta con f son todos aquellos valores de x mayores o iguales que 0. Puesto que x no puede ser un número negativo. Ahora veamos el inciso B, en el que se nos pide calcular g compuesta con g. De igual manera, procedemos a evaluar a g en g de x. Al hacer la sustitución en la función original, así como fue definida, nos quedaría como x al cuadrado menos 1. Todo esto elevado al cuadrado
menos 1. Y eso es igual a x a la cuarta menos 2 que multiplica al cuadrado de x. Como pueden observar, el dominio de esta función compuesta, es decir, g compuesta con g, así como fue definido, es el conjunto de todos los números reales, o sea, todos aquellos valores de x que estén entre menos infinito y más infinito. Ahora veamos el inciso C, en el que se nos pide calcular f compuesta con g. Por definición, f compuesta con g de x es igual a f de g de x. Es decir, f evaluado en x al cuadrado menos 1. Al hacer la sustitución en la función f como fue definida, nos quedaría como la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. El dominio de la función debe ser tal que x al cuadrado menos 1 sea mayor o igual que 0. Al resolver esta desigualdad, x cuadrada menos 1 mayor o igual que 0, nos va a dar como solución la unión de los conjuntos que van desde menos infinito a menos 1, considerando al menos 1 como parte del dominio, puesto que es un intervalo cerrado por la derecha, unido con aquel conjunto que va de 1 a más infinito, considerando al 1 también como parte del dominio, puesto que este es un intervalo también cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Ahora, por último, veamos el inciso D, en el que se nos pide evaluar la función compuesta g compuesta con f. Por definición, g compuesta con f de x es igual a g evaluada en f de x, o bien g de raíz cuadrada de x. Al sustituir este valor, raíz cuadrada de x, así como fue definida la función g, nos quedará como el cuadrado de la raíz cuadrada de x menos 1, lo que finalmente nos da x menos 1. El dominio de esta función son todos aquellos valores de x que están entre 0 y más infinito, considerando al 0 como parte del dominio, puesto que estamos hablando de un intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Como observación, g compuesta con f, al final nos resulta x menos 1, pero no debemos olvidar que el paso anterior nos indica que los únicos valores para los cuales se puede aplicar esta función compuesta son para valores de x mayores o iguales que 0. Esa es la razón por la cual ese es su dominio, puesto que la raíz cuadrada de números negativos no está definida. Repitiendo, en el inciso D, observe que aunque x menos 1 está definido para todos los valores de x, el dominio de g compuesta con f, por la definición de función compuesta, es el conjunto de todos los números x del dominio de f,
tales que f de x está en el dominio de G, de donde el dominio de G compuesta con f debe ser un subconjunto del dominio de f. Y es el caso. No olviden que desde un principio dijimos que el dominio de la función f son todos aquellos valores mayores o iguales que 0. Observe en los resultados de los incisos C y D del ejemplo 3 que f compuesta con g de x y g compuesta con f de x no son necesariamente iguales. Un teorema importante en cálculo, llamado la regla de la cadena, que se estudiará en la sección 2.8, trata sobre funciones compuestas. Cuando se aplica la regla de la cadena, es necesario considerar una función como la composición de otras dos funciones. Miren, esto lo observaremos en el ejemplo ilustrativo que sigue. Veamos el ejemplo ilustrativo 2. Si h de x es igual a x al cuadrado más 1 todo elevado al cubo, h se puede expresar como la composición de las dos funciones f y g para las cuales f de x es igual a x al cubo y g de x es igual a 4x al cuadrado más 1. Observen por qué razón hacemos esto. Así como hemos definido últimamente a f de x y a g de x, si expresamos la función de f compuesta con g de x, notaremos que f compuesta con g de x es igual a h de x, así como se definió en la parte superior. Entonces f compuesta con g de x es igual a 4x al cuadrado más 1, todo elevado al cubo. La función h del ejemplo ilustrativo 2 también puede expresarse como la composición de otro par de funciones. Por ejemplo, si f mayúscula de x es igual a 4x más 1, todo elevado al cubo, y g mayúscula de x es igual a x al cuadrado. F mayúscula compuesta con g mayúscula de x efectivamente va a ser el mismo resultado. Es decir, f mayúscula compuesta con g de x es igual a 4x al cuadrado más 1, todo elevado al cubo. Veamos el ejemplo número 4. Dada h de x igual a 1 sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más 3, se nos pide expresar h como la composición de dos funciones f y g en dos formas. En el inciso A se nos pide que la función f contenga el radical. Y en el inciso B
que la función g contenga el radical. Veamos la solución del inciso A. Si la función f contiene el radical, tendríamos que expresarlo de la siguiente manera. F de x igual a 1 entre la raíz cuadrada de x más 3, mientras que g de x es igual a x al cuadrado. Entonces la composición de f con g, es decir, f compuesta con g de x, es igual a f de g de x, igual a f de x al cuadrado, lo que finalmente nos da que f compuesta con g de x es igual a 1 entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3. En el inciso B, se nos pide que la función g sea quien contenga el radical. Entonces tendríamos que definir a f como 1 entre x y a g de x como la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3. Entonces la función compuesta de f con g de x nos va a quedar efectivamente como 1 entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3. Ahora veamos una función cuyo contradominio consta de un solo número. Recibe el número de función constante. De este modo, si f de x es igual a c, y c es cualquier número real, entonces f es una función constante, y su gráfica es una recta horizontal a una distancia dirigida de c unidades a partir del eje x. Observen sus gráficas. En la figura 2 aparece la gráfica de f de x igual a 5. Es decir, f de x es una función constante, puesto que el contradominio nada más tiene ese único valor, 5. En la figura 3 aparece la gráfica de la función g de x igual a menos 4. En este caso, su contradominio es menos 4, ese único valor. Veamos el ejemplo ilustrativo 3. En el inciso A, nos indican que la función definida por f de x igual a 5, cuya gráfica la vimos en la figura número 2, es una función constante. Y su gráfica, mostrada en la figura 2, es una recta horizontal situada a 5 unidades sobre el eje x.
En el inciso B podemos ver que la función definida por g de x igual a menos 4 es una función constante cuya gráfica es una recta horizontal ubicada a 4 unidades debajo del eje x. Nuevamente usted puede verlos en las figuras, la figura 2 y la figura 3. Con esta queda definida lo que es una función constante. Ahora veamos la definición de lo que es una función lineal. Una función lineal se define en forma general por f de x igual a mx más b. Donde m y b son constantes y m es distinto de cero. Su gráfica es una recta cuya pendiente es m y su intersección u ordenada al origen es b. Observen que en caso de que m fuese 0, f de x sería igual a b, lo que nos da una función constante, y cuya gráfica es una recta horizontal que dista b unidades del eje x. Veamos el ejemplo ilustrativo 4. La función definida por f de x igual a 2x menos 6 es lineal, como lo pueden ver, y su gráfica es la recta mostrada en la figura 4. Observen, al comparar con la definición de la función lineal, que m tendría el valor de 2 y b tendría el valor de menos 6. A manera de recordatorio, m está relacionada con la pendiente de la recta. Si m es positiva, decimos que la pendiente es positiva. Y la función lineal crece para valores hacia donde crece x. Si la pendiente fuese negativa, la función decrece hacia valores en donde x crece. Veamos ahora la función lineal particular definida por f de x igual a x. Aquí ustedes pueden observar que m es igual a 1 y b es igual a 0. Cuando m es igual a 1, decimos que la pendiente es 1 y es una recta que pasa por el origen cuya inclinación es de 45 grados con respecto al semieje positivo de las x.
A esta función f de x igual a x se le denomina función identidad. Su gráfica, dibujada en la figura 5, es la recta que bisecta los cuadrantes primero y tercero. Si una función f se define por f de x igual a n, a subíndice n, que multiplica a x a la n, más a subíndice n menos 1, que multiplica a x a la n menos 1, y así sucesivamente hasta llegar al término a subíndice 0. Donde los coeficientes a0, a1, hasta an son números reales, todos diferentes de 0. Y n es un número entero no negativo. Entonces recibe el nombre de función polinomial de grado n. Esta es la expresión general de una función polinomial de grado n. Así, la función definida por f de x igual a 3x a la 5 menos x al cuadrado más 7x menos 1 es una función polinomial de grado 5. Una función lineal es una función polinomial de grado 1. Si el grado de una función polinomial es 2, entonces se le llama función cuadrática. Y si el grado es 3, entonces recibe el nombre de función cúbica. Si una función puede expresarse como el cociente de dos funciones polinomiales, entonces se denomina función racional. Anteriormente vimos algunos ejemplos, pero a partir de este momento estamos de manera oficial definiendo lo que es una función racional. Una función algebraica es aquella formada por un número finito de operaciones algebraicas sobre la función identidad y una función constante. Estas operaciones algebraicas incluyen adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación, o lo que es lo mismo, elevación a una potencia, y radicación, lo que es lo mismo también, extracción de una raíz. Las funciones polinomiales y racionales son tipos particulares de funciones algebraicas. Un ejemplo complejo de una función algebraica es aquella definida de la siguiente manera. F de x es igual a x al cuadrado menos 3x más 1 todo elevado al cubo, y esto a la vez dividido entre la raíz cuadrada de x a la cuarta más 1. Además de las funciones algebraicas, se considerarán las funciones trascendentes. Ejemplo de estas funciones son las funciones trigonométricas y las funciones logarítmicas y exponenciales, que se estudiarán más adelante.
Veamos ahora una función par. Es aquella cuya gráfica es simétrica con respecto al eje Y. Y una función impar es aquella cuya gráfica es simétrica con respecto al origen. Vamos a dar a continuación la definición formal de estas funciones. Veamos lo que es una función par. Una función f es una función par si para cada x del dominio de f de menos x es igual a f de x. Y decimos que una función f es una función impar si para cada x del dominio de f de menos x es igual al negativo de f de x. Observemos lo siguiente. En los dos incisos anteriores, es decir, en los que nos definieron la función par y la función impar, se sobreentiende que menos x está en el dominio de f siempre que x lo esté. Veamos el ejemplo ilustrativo 5. Observemos este inciso A. Si f de x es igual a x al cuadrado, entonces f de menos x va a ser igual a menos x elevado al cuadrado. Al elevar el negativo de un número al cuadrado, nos dará un número positivo. Por tanto, f de menos x va a ser igual a f de x. Y en consecuencia, f es una función par, de acuerdo a la definición que vimos anteriormente. La gráfica de la función f de x, definida como x al cuadrado, es una parábola simétrica con respecto al eje y. Obsérvelo en la figura número 6. En el inciso B, si g de x es igual a x al cubo, entonces g de menos x es igual al cubo de el negativo de x. Como g de menos x es igual al negativo de g de x, entonces g es una función impar. La gráfica de g mostrada en la figura 7 es simétrica con respecto al origen. Obsérvenlo. Veamos ahora el ejemplo número 5. Se nos pide trazar la gráfica de la función y a partir de la gráfica. Conjeture la función, si la función es par, impar o de ninguno de estos dos tipos.
Después se nos pide confirmar la conjetura analíticamente. En el inciso A, tenemos que f de x está definido como 3x a la 4 menos 2 por x al cuadrado más 7. La gráfica de f trazada en la figura 8 parece simétrica con respecto al eje y. Por tanto, se sospecha que la función es par. Para probar este hecho analíticamente se calcula f de menos x. Al sustituir menos x en el lugar que ocupa la x en la función de f definida, observamos que f de menos x es igual a f de x. Y como f de menos x es igual a f de x, entonces decimos que f es una función par. Ahora veamos el inciso b, en el que g de x está definida como 3x a la quinta, menos 4x al cubo menos 9 por x. La figura 9 muestra la gráfica de la función g, la cual parece simétrica con respecto al origen. Por tanto, se sospecha que la función es impar, puesto que una función impar, su gráfica es simétrica con respecto al origen. Pero veamos de manera analítica, al calcular g de menos x, a ver qué obtenemos. Al sustituir en la definición de la función g menos x por x, obtenemos que g de menos x efectivamente es igual a menos g de x. Como g de menos x es igual al negativo de g de x, entonces se ha demostrado analíticamente que la función g efectivamente es impar, como lo muestra la gráfica. En el inciso C, h de x está definida como 2x a la 4 más 7x al cubo menos x al cuadrado más 9. En la figura 10 puede ver la gráfica de h de x. Observen que no es simétrica con respecto al eje y ni con respecto al origen. La función no es par ni impar. Al calcular h de menos x se obtiene que h de menos x es distinto a h de x. Incluso también es distinto al negativo de h de x. Esto confirma que h no es par ni tampoco impar. Por último, veamos el ejemplo número 6. Sea f mayúscula de x igual al valor absoluto de x más 3 menos el valor absoluto de x menos 3. Se nos pide definir a la función f mayúscula sin las barras de valor absoluto.
a trozos en los intervalos siguientes. De menos infinito a menos 3, abiertos. De menos 3 a 3, cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Y de 3 a más infinito, cerrado por la izquierda. En el inciso B se nos pide apoyar la respuesta gráficamente, trazando la gráfica de f mayúscula a partir de la ecuación dada. En el inciso C se nos pide que de la gráfica del inciso B establezcamos si f es par, impar o de ninguno de estos dos tipos. Y en el inciso D se nos pide confirmar la respuesta del inciso C analíticamente a partir de la ecuación. Veamos la solución del inciso A. A partir de la definición del valor absoluto de un número. X más 3, valor absoluto de X más 3, por definición de valor absoluto, sería lo siguiente. X más 3, si X más 3 es mayor o igual que 0. Y el negativo de X más 3, si X más 3 es negativo, es decir, X más 3 sea menor que 0. Por otro lado, el valor absoluto de X menos 3, por definición de valor absoluto, sería X menos 3, si X menos 3 es mayor o igual que 0. O el negativo de X menos 3, si X menos 3 es menor que 0. Esto es, el valor absoluto de X más 3 va a ser igual a X más 3 si X es mayor o igual que menos 3. Y va a ser igual a menos X menos 3 si X es menor que menos 3. En cambio, X menos 3 va a ser igual a X más 3 si X es mayor o igual que 3. O bien, menos X más 3 si X es menor que 3. Si X está en el intervalo de menos infinito a menos 3, el valor absoluto de X más 3 va a ser igual a menos X menos 3. En cambio, el valor absoluto de X menos 3 va a ser igual a menos X más 3. En consecuencia, el valor absoluto de X más 3 menos el valor absoluto de X menos 3 va a ser igual a menos X menos 3 menos X más 3, lo que nos da menos 6. Si X está en el intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha de menos 3 a 3, entonces el valor absoluto de X más 3 va a ser igual a X más 3
y el valor absoluto de x menos 3 va a ser igual a menos x más 3. Así, el valor absoluto de x más 3 menos el valor absoluto de x menos 3 va a ser igual a x más 3 menos x más 3, lo que nos da 2x. Si x está en el intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha de 3 a más infinito, el valor absoluto de x más 3 va a ser igual a x más 3 y x menos 3 va a ser igual a x menos 3. Por tanto, el valor absoluto de x más 3 menos el valor absoluto de x menos 3 va a ser igual a x más 3 menos x menos 3, lo que nos da 6. Con estos resultados se define la función f de x a trozos de la siguiente manera. F de x va a ser igual a menos 6 si x es menor que menos 3. F de x va a ser igual a 2x si x está entre menos 3 y 3, considerando al menos 3 como parte de su dominio. O f de x va a ser igual a 6 si x es mayor o igual que 3. Hemos con esto concluido el inciso A. En el inciso B, la gráfica se muestra en la figura 11, trazada a partir de la función f mayúscula como se definió anteriormente, a trozos. En el inciso C, como la gráfica de la figura 11 es simétrica con respecto al origen, la función f mayúscula es impar. Al calcular f mayúscula de menos x a partir de la ecuación dada, se confirma la respuesta del inciso C. Que f mayúscula de menos x es igual al negativo de f mayúscula de x. Por tanto, se ha demostrado analíticamente que f es impar. Con esto damos por terminado la sección 1.2 que trata operaciones con funciones y tipos de funciones. Quiero pedirles a ustedes que escucharon este video, en concreto, quieren analizar alguna parte de lo que se vio en este video, pueden en la parte de abajo hacer sus comentarios o sus peticiones. Yo estaré atento para atenderlos. Solo me resta agradecerles el que hayan escuchado este video. Me despido enviándoles un cordial saludo. Hasta la próxima.